Bueno, en este día de la novena me habéis pedido una reflexión sobre la reparación y la expiación al corazón de Jesús. Hay que reconocer que estos términos de reparación y expiación no los utilizamos mucho, quizás han quedado un tanto en el olvido y, sin embargo, bien comprendidos y bien entendidos nos ayudan a comprender la devoción al corazón de Cristo en toda su profundidad. Voy directamente al tema, ¿no? Sin perderme en prolegómenos. ¿Cómo entender la reparación? ¿Cómo entender la expiación? Yo lo haría desde tres supuestos, desde tres perspectivas. La primera, ¿qué significa reparación o expiación? Significa retornar al Señor, pero tocados por su amor. Es como la vivencia del pecado desde el que ha sido rescatado, y al ser rescatado, entonces comprende la trascendencia de ese amor. En realidad hay un misterio, ¿no? Y el misterio es que solamente comprendemos la hondura del pecado cuando hemos sido perdonados. Hasta entonces es que no nos hemos enterado. O nos hemos enterado muy superficialmente de las cosas. Por lo tanto, la reparación, la expiación, es un volver a casa y comprender el misterio, el drama que ha acontecido en el corazón de Jesucristo. La parábola del hijo pródigo, esa que tantas veces hemos escuchado y proclamado, del capítulo 15 de San Lucas, creo que nos ayuda a asomarnos a este misterio, ¿no? El hijo pródigo que retorna a la casa, en un primer momento, sin duda alguna, no se pone en el camino con una intención, con una convicción reparadora, pues no. Su decisión de volver a casa, y decir, voy a pedir perdón, he perdido mi dignidad, mira dónde estoy, mira qué bajo he caído, los criados de mi padre viven mejor que yo, volveré, pediré perdón, humildemente me humillaré. Era, pues ciertamente, ¿no? Era un momento de vuelta a la casa del Padre muy importante, en el que Dios también se había servido de la experiencia de lo bajo que podemos caer, de la degeneración tan grande a la que podemos llegar, y que a veces puede ser uno de los elementos de los que Dios se sirve para nuestra conversión. Pero no era una vuelta reparadora. La vuelta reparadora se produce cuando este hijo descubre, a través de la alegría tan grande que percibe en el padre por ese retorno, la emoción de ese padre que no espera que aquel hijo llegue a casa, sino que sale corriendo y le busca y le llena de besos, se asoma a lo acontecido en el corazón del padre al recibir una recepción tan gratuita, tan inesperada, tan desproporcionada. Esa acogida inmerecida es la que le permite descubrir cuánto ha sufrido el corazón de mi Padre para que yo sea acogido de esta manera. Y en ese momento es cuando comienza lo que podemos decir un regreso, un volver reparador, una conciencia que él en ese momento tiene que... La parábola no lo describe, ¿no? La parábola no se prodiga en detalles de lo que acontece en ese hijo cuando ha vuelto a casa del padre, pero podemos entender que ese hijo, al haber descubierto el sufrimiento del padre, necesita recuperar el tiempo perdido, necesita amar y dar alegrías para querer compensar de alguna manera el sufrimiento que ha provocado. Quiere recuperar el tiempo perdido, ¿no? Con expresiones de cariño, con expresiones de amor.
Por lo tanto, el primer sentido de la reparación es la vivencia del pecado desde la experiencia de la misericordia. Cuando uno, desde la experiencia de la misericordia, percibe lo acontecido en el corazón de Dios con su pecado, es cuando siente la necesidad de la reparación en su vida. Quiero darle a Dios alegrías, quiero alegrar el corazón de Jesús, ¿no? Compensando pues, mis pecados, compensando también el pecado de mis hermanos. Y vamos a este punto último. Hay otro supuesto, ¿no? Otro supuesto de la reparación, que es el de la solidaridad entre nosotros, que existe también, ¿no? No una solidaridad para mal, que la existe, porque es verdad que a veces nos arrastramos unos a otros, ¿no? Y nuestra historia de pecado fácilmente hace un daño grande en la comunión del cuerpo místico de la Iglesia. Pero también existe una solidaridad en el misterio de la salvación. Y Dios ha querido que las almas enamoradas arrastren a otras muchas a la salvación, ¿no? Recuerdo que había pues, un padre de familia de nuestra diócesis que un día en un encuentro de matrimonios, con mucha garra, me decía el hombre: en esta vida estamos para salvarnos, pero llevando unos cuantos con nosotros arrastrados, decía él, ¿no? En racimo, en racimo, alguien coge y en racimo arrastra otras almas. Pues bien, esto es quizás este segundo aspecto. En esa parábola del hijo pródigo lo vislumbramos dramáticamente en esa solidaridad reparadora que no tuvo el hermano mayor de la parábola. Porque de ese hermano mayor se hubiese esperado, se debía de haber esperado, que al marchar su hermano pequeño, en él hubiese habido un deseo profundo, él que estaba desde cerca, ¿no?, viendo el sufrimiento de su padre por la marcha del pequeño, se debiera de haber esperado de él, ¿no?, cabía haber esperado de él el que él se hubiese prodigado con un deseo de reparación. Padre, quiero amarte y quiero con mi entrega filial también compensarte. Sé que sufres por la ausencia del hermano pequeño, pero yo quiero con mis muestras de amor de alguna manera compensar su ausencia. Y no solo eso, no solo eso, también estoy plenamente, como tú lo estás, Padre, empeñado en el retorno del hermano pequeño. La reparación también es como la conciencia de corresponsabilidad de lo que ocurre a los demás. Entender también que hay un misterio, el que Pío XII afirmó, ¿no?, en aquella expresión en la encíclica Humani Generis, ¿no?, en la que decía: es un misterio insondable que la salvación de otras almas dependan de la oración y el sacrificio de algunas almas. ¿Qué misterio es ese? ¿Qué unión de destino Dios ha hecho también entre nosotros? Sí, es verdad que cada uno seremos juzgados de nuestras propias acciones, pero sin embargo también es verdad que existe una solidaridad entre nosotros y que hay también una unidad de destino en todos nosotros. Por eso el segundo sentido de la reparación, de la expiación, es la conciencia de nuestra corresponsabilidad de lo que ocurre en el mundo. Mi tibieza, mi mediocridad, tiene también una responsabilidad importante en lo que pasa en el mundo. Os voy a contar que una de las cosas que más me conmovió, ¿no?, en este curso que termina, este curso que ha terminado, es que, bueno, después de uno de estos retiros de Maús que se han celebrado últimamente en la diócesis, en el que uno se da cuenta de que, bueno, algunas personas tienen un primer encuentro con Cristo, pues gozosísimo, ¿no?, que cambia el horizonte de su vida, y personas que también se habían encontrado con Cristo, pues entienden su vida y su lugar, el lugar en el que Dios les quiere en el seno de la Iglesia, en una clave que hasta entonces no habían comprendido, ¿no? Y uno de estos itinerantes que había realizado ese encuentro me pidió una entrevista y yo con mucho gozo la recibí, ¿no? Y
y me contó, bueno, pues la gracia tan grande que había recibido, ¿no?, de reafirmar la conversión. Y en un momento determinado, aquel hombre pues se puso de rodillas ante mí y me dijo que había entendido en el curso que quería pedir perdón porque se había dado cuenta que su tibieza, su mediocridad, formaba también parte de los problemas de la diócesis. Él decía, es que yo me he dado cuenta que los problemas de la diócesis, de los cuales yo muchas veces he hablado, he criticado, he hablado de unos y de otros, los problemas de los sacerdotes, los problemas de los seminaristas, los problemas... Yo los había visto como un espectador y con un sentido muy crítico, ¿no? Y yo en esta gracia de conversión que he recibido me he dado cuenta de que mi tibieza y mi mediocridad formaban parte del problema. Y la verdad es que me impresionó, ¿no?, ver a un hombre de rodillas queriendo pedir perdón por los problemas de la diócesis, de los que él comprendía que su mediocridad formaba misteriosamente, pero formaba parte y había influido negativamente, ¿no? Es otra perspectiva clave, ¿no?, para que entendamos el misterio de la reparación. Y la tercera clave, el tercer supuesto desde el que abordamos el tema de la reparación es el de la conciencia de que el sacrificio de nuestra vida, la cruz de nuestra vida, está llamada misteriosamente a unirse con la cruz de Cristo. Nos acordamos de ese texto de Colosenses, capítulo 1, versículo 24, donde dice, ¿no?, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Jesucristo. Es un misterio, ¿no? Es un misterio el que el Señor también se sirva de la cruz de nuestra vida para llegar a hacer todavía más fecunda la cruz de Jesucristo. Nada de lo que acontece en nuestra vida deja de ser fecundo si está unido a la cruz de Jesucristo. A veces la reparación llega especialmente a través del sufrimiento y del dolor. Hay un episodio en la vida de San Francisco Javier que siempre me conmovió especialmente, ¿no?, desde mis tiempos de seminarista. Y el episodio se refiere a que en uno de esos largos tramos de viaje que Francisco Javier realizaba, bueno, pues tenía que convivir con aquellos barcos, ¿no?, en los que es de suponer que la convivencia en barcos tan estrechos sería una convivencia muy agobiante. Convivía con algunos soldados que tenían una vida, ¿no?, pues una vida muy desequilibrada, en la que fácilmente se jugaban todo el dinero, lo perdían. Uno de aquellos soldados le pedía, después de haber perdido el dinero en el juego, le pedía dinero a Francisco Javier. Él le daba lo que tenía, lo seguía perdiendo, lo seguía mal utilizando. Y en un momento determinado, Francisco Javier le insiste, ¿no?, en su conversión, en su confesión. Él abusa de Francisco Javier. Llega un momento en que finalmente se confiesa de graves pecados y Francisco Javier, viendo la debilidad de su conversión, pues le da una leve penitencia, cosa que en aquel tiempo las penitencias eran bastante más serias que las nuestras, y aquel hombre dijo, pero qué penitencia tan leve me han dado con los pecados que yo he confesado, ¿no? Francisco Javier le dio una leve penitencia y aquel hombre se quedó perplejo, ¿no? El caso es que después aquel hombre, sorprendido, ¿no?, por esa paciencia, Francisco Javier le espió, ¿no?, a Francisco Javier, quien vio que se había retirado a una esquina del barco y se había puesto él a disciplinarse, haciendo penitencia por la penitencia que no le había puesto aquel penitente que le veía con una conversión tan débil que no le veía capaz de poder hacer la penitencia proporcional y debida a sus pecados, ¿no? Y entonces Francisco Javier había decidido ponerle una leve penitencia y el resto hacerla él. Y aquel fue el momento de gracia que Dios dio a aquel hombre, ¿no?, para arrancarle su conversión. El caer en cuenta de la conciencia que tenía Francisco Javier de reparación, de expiación, a través de la propia cruz de su vida,
a través de la propia mortificación elegida libremente y unida a la cruz de Cristo por la salvación del mundo. Bien, este es, digamos, podríamos decir, son las claves de la reparación, ¿no? Y ahora podríamos decir, bueno, pero ¿de qué forma concreta yo podría vivir una espiritualidad reparadora? ¿Yo cómo puedo llevar adelante la reparación en mi vida? ¿De qué manera práctica debo de ofrecerle al Señor una vivencia reparadora? Me atrevo a daros 6 consejos, breves, concisos, de cómo llevar adelante esa espiritualidad de reparación. En primer lugar, creo que una forma muy práctica de llevar adelante una reparación al corazón de Jesús es pronunciando en nuestra vida una y otra vez el fiat, el hágase. No pensemos que la reparación es hacer muchas cosas que no hacemos, porque a veces cuando pensamos en la reparación uno ya dice, ¿qué cosas así especiales, supererogatorias, ¿no? De esas que no hace nadie en el mundo, son las que yo debiera de hacer? A ver, un momento. El punto de partida básico de la reparación es la aceptación en nuestra vida. El Señor quizás no me pida, es posible que no me pida que haga cosas que no estoy haciendo, sino lo que me pide como algo clave en la reparación es que yo pronuncie el fiat, el hágase, en aquello que en mi vida Dios de facto ha puesto y no he terminado de aceptar, de abrazar, de decir, este es el escenario para mi santificación que Dios ha puesto en la vida. Y la clave es que yo no esté pensando en otro escenario distinto, sino que me despose en un fiat definitivo con este escenario para la santificación. Este es el lugar, es el entorno, son las circunstancias en las que yo tengo que pronunciar el fiat. Y, por ejemplo, ese fiat pues, se traduce en mi manera de trabajar, la santificación del trabajo, vivir con cariño, con decisión, ¿no? Cada momento de nuestra vida. A veces nos descubrimos a nosotros mismos, es fácil, ¿no?, que a veces acontezca eso en nuestra vida, pues nos descubrimos cuando tenemos un día pues muy ajetreado, una agenda a veces con muchas actividades, es fácil, ¿no?, descubrirse a sí mismo, y yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? A veces uno se descubre diciendo, bueno, ya de las 8 entrevistas que tenía ya han pasado 4, ya me faltan menos, a ver si me voy quitando, ¿no?, me voy quitando ocupaciones, en vez de vivir con intensidad cada momento presente, ¿no? A veces nos descubrimos a nosotros mismos como queriendo terminar, queriendo acabar, para quizás equivocadamente decir voy a estar con el Señor o voy a hacer algo, ¿no?, pues un momento de oración o de lectura o de intimidad, queriendo quitarnos de encima tantas cosas, en vez de descubrir en todas ellas también la llamada de Dios a acoger su hora, su llamada, a pronunciar el fiat en cada una de las cosas que han acontecido en nuestra vida. El desposorio con nuestra situación existencial, con las circunstancias de nuestra vida que estamos llamados a acoger. Ese es el punto de partida clave de la reparación. En segundo lugar, creo que otra gran ofrenda, ¿no?, otra gran ofrenda de reparación es el afrontar nuestros miedos. Afrontar nuestros miedos. Jesús nos dice, no temáis. Y es verdad que existen muchos motivos, humanamente hablando, para generar temor en la vida. Es verdad que las cosas están complicadas. Sería ridículo tener un falso optimismo, ¿no?, el optimismo del avestruz. No. Humanamente hablando, existen motivos para preocuparse, ¿no? Pero es importantísimo entender que a Dios nada se le escapa de la mano
comprender que este es el momento del Señor, que la llegada del reino de Dios está aconteciendo y que estamos llamados a afrontar los temores en un acto de confianza. Afrontar los temores, vencer los miedos desde la confianza es un acto de reparación, agradable a los ojos de Dios. Yo me acuerdo mucho, ¿sabéis de quién? En estos momentos duros que estamos viviendo. Porque es verdad que son momentos duros en los que uno dice, ¿esto cómo será? En los que la vida de la Iglesia pues, puede cambiar pues mucho en poco tiempo. De hecho, está cambiando mucho, ¿no? Me acuerdo mucho de San Agustín. Me acuerdo mucho de aquel momento que a él le tocó vivir de la caída del Imperio Romano. Lo que pudo ser para aquellos cristianos que después de haber sido perseguidos por el Imperio Romano, finalmente ven cómo el Imperio Romano se hace cristiano. El Imperio Romano se hace cristiano y llega un momento en que el cristianismo casi se identifica con el Imperio Romano, ¿no? El imperio pues, es el cristianismo y las fronteras del cristianismo coinciden con las fronteras del imperio. Y claro, en aquel momento en el que San Agustín ve cómo vienen los bárbaros y los bárbaros van poco a poco ganando terreno, el Imperio Romano se va cada vez concentrando más. Cuando San Agustín ve ya a las puertas de las murallas a los bárbaros, cuando ve que la gente entra en pánico, que parece que Dios hubiese abandonado, ¿no? Hubiese abandonado a los cristianos, parece que el cristianismo llega a su fin, la gente entra en pánico, etc. En ese momento es cuando San Agustín hace un acto de confianza venciendo el temor y escribe aquella famosa obra de Civitas Dei, ¿no? Diciendo, a ver, la ciudad de Dios está por encima de este acontecimiento. Si el Imperio Romano cae, pues caerá. Pero el Señor, su designio, la palabra de Jesucristo está por encima de este acontecimiento histórico. Y si vienen los bárbaros, pues que vengan. Y ya se harán cristianos. Y se hicieron cristianos los bárbaros, ¿no? Y es un momento histórico ese que muchas veces conviene también recordarnos a nosotros mismos, ¿no? Forma parte de nuestro espíritu de reparación y de expiación el vivir este momento difícil que vivimos en confianza, en plena confianza. Me viene también con frecuencia a la mente, ¿no?, ese pasaje del libro de Daniel en el capítulo 2, el famoso sueño de Nabucodonosor, ¿no?, en la visión de aquella estatua. El imperio babilónico parecía invencible, ¿no? Y estaban allí los israelitas, pues, estaban esclavizados, ¿no?, desterrados junto a los canales de Babilonia, nostálgicos, ¿no?, lloraban el recuerdo de Sión. Y en aquel momento tiene lugar aquella visión de Daniel, ¿no?, en el que vio pues un gigante, una estatua que tenía la cabeza de oro, pechos y brazo de plata, el abdomen de bronce, piernas de hierro, pies mezcla de aleación de hierro y barro. Tenía los pies de barro, que de aquí viene el famoso refrán, tener los pies de barro, ¿eh? Tenemos un montón de refranes y dichos que tienen su origen en la Sagrada Escritura, ¿no? Y se desprende una pequeña piedrecita que viene del monte, que parecía que era nada, y esa piedrecita va cayendo y al final hace que los pies de barro se derrumben, y con ella ese gran gigante que parecía invencible se derrumba y se desmorona, ¿no? Entonces creo que esto es clave. Una de las maneras de vivir nuestra espiritualidad de reparación al corazón de Jesús es vivir no en la angustia, sino en la confianza. Es verdad que están ocurriendo cosas graves, es verdad que la situación de nuestra sociedad es compleja, pero lo vivimos en confianza, lo vivimos con la conciencia de que es el Señor, el dueño de la historia, ¿no?, el que dirige los hilos de la historia. Tercer lugar, creo que una forma también privilegiada de llevar adelante la reparación
es, ni más ni menos, la mortificación de nuestras tristezas y el ofrecimiento al Señor de un corazón alegre. Vamos a ver, creo que la mortificación más agradable al corazón de Cristo es la mortificación de nuestros estados de ánimo. De poco sirven otro tipo de ofrecimientos, otro tipo de sacrificios, si junto a un corazón confiado, al mismo tiempo no somos capaces de ofrecerle un corazón alegre. Corazón alegre. Entonces creo que también es un signo de nuestro tiempo, pues la profunda tristeza que está copando nuestra sociedad. El mundo necesita un testimonio de alegría y nosotros mismos tenemos que ser conscientes de cómo muchas veces, con una frecuencia, a veces con una estrategia sin causa, dentro de nosotros se están produciendo tentaciones de tristeza, tentaciones de no disfrutar de la presencia de Dios. Creo que una manera clave de vivir nuestra confianza en Cristo es disfrutar de su presencia y que nadie nos robe la alegría de saber que el Señor está con nosotros. Luego pasarán cosas, pero esas cosas que pasan son cositas, ¿no? Comparando con esa conciencia de la presencia del Señor que nos da una alegría y una paz interior que nadie nos puede arrebatar. El hecho de que a veces algunas personas, ¿no?, arrastren la cruz, pues de tener una tendencia depresiva, obviamente eso nos lleva a no juzgar a nadie. A veces vemos personas, ¿no?, que tienen una cara de tristeza y vete tú a saber, no te pongas a juzgar a nadie, porque vete tú a saber cada uno sus condicionamientos interiores, ¿no? Pero siendo conscientes de ello, ¿no?, que habrá personas que tengan que luchar con una naturaleza, con una tendencia psicológica especialmente tendente pues a la depresión, a la tristeza, aún así, también a ellas, en su nivel, en su circunstancia, estarán viviendo la misma batalla que vivimos el resto, sin que podamos juzgar pues la situación de esa batalla frente a la tristeza comparándonos unos con otros, porque no es lo mismo tener un tipo de alegría natural que un tipo de alegría sobrenatural. Esa ofrenda al Señor, ¿no?, de un corazón alegre es reparadora, porque supone un vencimiento interior, un vencimiento de lo que está aconteciendo dentro de nosotros, que en el fondo es o poner a Dios en el centro de nuestra vida o poner nuestras preocupaciones en el centro de nuestra vida. ¿Qué está en el centro de mi vida? ¿Dios o mis preocupaciones? En cuarto lugar, creo que otro gran ofrecimiento, ¿no?, para reparar el corazón de Jesús es ejercer el misterio de la consolación con los demás. Entender que ese don de la alegría por el que tenemos que luchar, por el que tenemos que mortificarnos, ese caer en cuenta de que hay razones para la alegría, ese don es un don que tenemos que compartir con los demás. Ejercer el misterio de la consolación. Consolad a mi pueblo. Y es obvio, ese ministerio de consolar a los demás es un acto de reparación a Jesús, descubriendo a Jesús en tantas almas sufrientes. Hay multitud de heridas en este mundo que nos rodea. Cuántas heridas afectivas, cuántas heridas por los abandonos o por las experiencias de decepción que tantas personas han ejercido en la vida. Cuántas heridas de desconfianza, ¿no?, de que ya nadie se fía de nadie. Se sufre mucho por la incapacidad de amar. El sufrimiento principal, ¿no?, de este mundo es por la incapacidad de amar. Y hay que decir que el misterio de la consolación, a través de las obras de caridad, corporales, espirituales, consolando al triste, dando buen consejo al que lo necesita, creo que es una manera clave principal de reparar el corazón de Cristo.
Hoy en día creo que los sacerdotes, los obispos, vemos cómo existe fácilmente, ¿no? Existe una petición muy grande de almas que piden ser escuchadas, que están mendigando nuestro tiempo para la atención. Y a veces es muy mortificante, ¿no?, ejercer ese ministerio de la atención a las almas desconsoladas, porque pueden perfectamente en su sufrimiento pues repetir una cosa y repetirla y pueden tener pues eso, ¿no?, pues una obsesión de que necesitan decir 5 veces lo mismo y repetirlo. Y fijaros bien, ¿no?, y obviamente pues ejercer ese ministerio de la consolación es complicado, porque también de alguna manera hay que ejercer un poco la corrección fraterna. No hay que únicamente pues estar alimentando ese victimismo. Pero ojo, para poder ejercer esa consolación fraterna hay que tener mucha paciencia y mucho cariño. Hay que haberse ganado el corazón de una persona para poderla corregir. Difícilmente podremos corregir a alguien que tiene ese victimismo si primero no nos hemos ganado su corazón. Habrá que ganar el corazón, tener esa autoridad moral en él para poderle corregir y entonces que él se sepa querido y acoja esa corrección. La consolación de las personas heridas es uno de los ministerios más necesarios en nuestro tiempo. Y fácilmente nos quitamos de encima, ¿no? Nos quitamos de encima esa situación tan acuciante en nuestro tiempo. En quinto lugar, quinta forma concreta, ¿no?, de llevar adelante la reparación al corazón de Cristo. Creo que esa reparación es también la de el apostolado propio de quien da razón de nuestra esperanza. Ojo que la consolación es muy importante, pero además de la consolación, creo que la mayor pobreza de este mundo es la carencia de sentido. La carencia de sentido. El mundo necesita el testimonio de la razón, nuestras razones para creer. Necesita que seamos capaces de fundamentar la fe, las razones de la existencia de Dios, que seamos capaces de iluminar también a través de la Sagrada Escritura las situaciones existenciales de quienes nos rodean. Ser capaces de dar razón de nuestra fe a los que nos rodean. Repito que la mayor carencia es la carencia de sentido. Recuerdo una anécdota, que es que estando en un encuentro de terapeutas de un proyecto, ¿no?, de lucha contra la droga, recuerdo que uno de ellos hizo referencia a cómo pues, es muy frecuente, ¿no?, observar que para que alguien pueda tener la fuerza suficiente para arrancarle de una adicción a la droga, etcétera, es necesario el factor afectivo, el hecho de que se sienta querido por alguien. Si un chico herido por la droga, pues se siente querido por un amigo verdadero o por una novia, tendrá una oportunidad al sentirse querido de ser rescatado, ¿no?, del desorden de su vida, ¿no? Y estábamos reflexionando sobre eso cuando yo les dije lo siguiente: bien, pero ojo, eso es cierto, pero que al mismo tiempo el rescate del desorden del hombre tenga lugar exclusivamente por el conducto emotivo o afectivo nos hace muy vulnerables. Si ese joven deja la droga porque ha buscado una novia y luego la novia le deja, pues volverá de nuevo a su drama interior. Necesitará también que le ayudemos a descubrir un sentido en la vida, un sentido último, una razón última para vivir, ¿no? Y creo que, por lo tanto, una gran caridad que el mundo necesita y que forma parte de la reparación que el corazón de Cristo se merece, es el que seamos testigos de la acción de Dios en el mundo, que seamos testigos de lo que es la revelación de Dios, que prediquemos al mundo la bondad de Dios, su revelación, la doctrina social de la Iglesia,
Que el mundo sepa que la revelación de Dios tiene la luz suficiente para poder ser felices. Que si no somos felices es porque no vivimos conforme a la revelación de Dios. Jesucristo nos ha dado la suficiente luz en su revelación para poder ser felices en esta vida. Ahora bien, si no hemos acogido la revelación de Dios, si el mundo no conoce la revelación de Dios, ¿cómo va a ser feliz? Creo que, por lo tanto, ¿no?, una de nuestras tareas claves, ¿no?, para reparar el corazón de Cristo no solo es la consolación, consolar al triste, ¿no?, sino que es enseñar al que no sabe, dar razón de nuestra fe. Me acuerdo también de una anécdota que se me quedó grabada cuando fui elegido obispo, que por cierto hoy se hacen 13 años, en el día de hoy, el día de 24 de junio, ¿no?, son 13 años de mi entonces nombramiento como obispo de Palencia. Bueno, siempre pasa un tiempo desde que te nombran hasta que te consagran. La consagración fue en septiembre y entre medio en Valencia era la Jornada Mundial de las Familias. Y aunque yo no estaba consagrado, como ya estaba nombrado, me permitieron ir. Y yo, por supuesto, dije, pues eso no lo voy a desaprovechar. Y fui con el resto de los obispos. Y el Papa Benedicto XVI tuvo un encuentro con los obispos, yo ahí estaba un poco como pegado, ¿no?, en la capilla del Santo Grial, allí en la Catedral de Valencia. Y entonces los obispos de España habían publicado un documento muy fuerte, muy valiente, titulado Teología y Secularización en España. Documento en el cual habían señalado los errores doctrinales que se estaban difundiendo, muchas veces incluso pues, en cátedras, errores doctrinales que estaban haciendo mucho daño a la vida de fe del pueblo de Dios, ¿no? Que si la negación de la virginidad de María, que si la negación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que si la historicidad de los milagros, tantas cosas, ¿no? Y aquel documento pues, fue de los que puso el dedo en la llaga de dónde están los errores que hacen tanto daño al pueblo de Dios. Y entonces me acuerdo que Benedicto XVI, en aquella capilla, que estábamos solamente los obispos, dijo una frase que a mí me conmovió. Dijo, habéis salido en socorro de la fe de los débiles y Dios os lo pagará. Me impresionó aquello, ¿no? Como diciendo, es un gran acto de caridad salir en ayuda de la fe de los débiles, salir a responder los errores de nuestro tiempo, ser capaz de dar luz allí donde hay oscuridad y Dios os lo pagará. Entonces, esto forma parte del ministerio de la consolación. La consolación no solo es intentar dar alegría al que está triste, sino darle razones para la esperanza, iluminar con la fe, ¿no?, tanto este momento de relativismo tan grande que vivimos. Bien, he ido diciendo pues distintos consejos, ¿no?, para esta reparación del corazón de Cristo. Primero, pronunciar el fiat, la aceptación de nuestra vida delante de Dios. Segundo, el vencimiento de nuestros miedos, de los miedos por la confianza en Dios. Tercero, el ofrecimiento a Dios de un corazón alegre que mortifique sus tristezas interiores o su tendencia a la tristeza, ¿no? La cuarta forma de reparación, el prodigarse en la consolación, consolar al triste, dedicar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos a escuchar a tantas personas heridas, ¿no? En quinto lugar, dar razón de nuestra fe, iluminando también desde la revelación de Dios y dando respuesta a los errores de nuestro tiempo. Y por último me parece que una forma también de reparación es el estar plenamente dispuestos a buscar, a explorar nuevas formas de evangelización. Hay una expresión, ¿no?, en Juan 21, versículo 6, en aquel momento de la pesca milagrosa, en el que Jesús dice, echad las redes al otro lado. Pues mira, por este lado no habéis pescado nada, ¿no? Pues venga, echad las redes al otro lado. A ver si por el otro lado
conseguís la pesca, ¿no? Es decir, la prontitud para que en ese intento de llevar adelante nuestro apostolado, ser al mismo tiempo que fieles, ser también creativos. Si hay que echar las redes al otro lado, las echamos. Si hay que, para intentar evangelizar este mundo de hoy, cambiar también nuestras perspectivas y tener la capacidad de cómo hablar con los jóvenes y los adolescentes de nuestro tiempo, que ciertamente tienen parámetros muy distintos, si hay que hacer un esfuerzo grande de adaptación, lo hacemos. Porque sabemos distinguir plenamente lo que es eterno y lo que también es perfectamente adaptable. Porque ser fiel y ser creativo no son dos cosas incompatibles, ¿eh? Más bien, las dos se presuponen. Para poder ser fiel hay que ser creativo, porque la fidelidad a Dios no se conforma con sencillamente afirmar las verdades de la fe, sino que dice, ¿y yo ahora cómo haré entender esto a los alejados? ¿Ahora cómo haré llegar esto a quienes no lo han conocido? La fidelidad es creativa. Y la creatividad, para que sea verdadera, tiene que ser fiel, si no, obviamente, es subjetivismo, es relativismo, ¿no? La fidelidad debe de conjugarse con la apertura en el discernimiento. No caer, ¿no?, en esa tentación de decir, bueno, es que las cosas siempre se han hecho así. No, en este momento quizás también a Dios le tenemos que pedir la gracia de que nos inspire. Señor, inspíranos, estar atentos a sus carismas, ver por dónde sopla el Espíritu, porque el Señor en su iglesia está haciendo cosas y hay cosas que Dios está bendiciendo. Oye, pues si Dios bendice cosas, pues vamos a estar atentos por donde sopla el Espíritu Santo, ¿no? Por aquí parece que esto funciona, por aquí no, sin que tengamos la tentación de los protagonismos, que a veces hacen un daño tremendo en el seno de la Iglesia, que parece que las cosas, si no han nacido de mí, si yo no he sido el autor de las cosas, si yo no he sido el protagonista de las cosas, no las aprecio. Pues no es así. Conviene que yo disminuya, ¿no?, para que Él crezca, diría Juan Bautista. Nosotros tenemos que estar atentos a ver por dónde sopla el Espíritu y a tener esa capacidad de creatividad en la que seamos capaces de nuestro ego, nuestras formas tradicionales de hacer las cosas, ser capaz de discernirlas, escuchando la voz del Espíritu en cada momento. Creo que esto también forma una parte muy importante, ¿no?, de esa reparación del corazón de Jesús. En definitiva, decíamos reparación y expiación. La conclusión es muy sencilla, ¿no? La verdadera reparación y la verdadera expiación es estar plenamente empeñados en la batalla por la santidad en nuestra vida. Vivir la vida con intensidad de amor. Eso es la reparación. Vivir la vida con intensidad de amor, queriendo recuperar el tiempo perdido y haciéndonos corresponsables no de lo que es únicamente mi vida, mis cosas, mis problemas, ¿no?, sino que nosotros, la reparación consiste en decir, ¿no?, con San Pablo, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe también sin que yo no ría con él? ¿No? Lo que pasa en el mundo me compete. A mí me duele el mundo. Me duele el mundo. Y también disfruto mucho, ¿no? Pues disfruto mucho. Al mismo tiempo que sufro, al mismo tiempo también disfruto mucho viendo cómo el reino de Dios se abre paso de una manera y de otra, ¿no? Un corazón reparador es alguien que sufre y goza a partes iguales. Las dos cosas. Sufre y goza a partes iguales. A mí cuando me preguntan, ¿no?, pues por tu vida, ¿no?, yo muchas veces he respondido esta frase: yo soy feliz, pero sufro. O sea que esto lo digo al revés. Yo sufro, pero soy feliz, ¿eh? Pero las dos cosas están en el mismo pack, ¿eh? Son inseparables. Porque es que, lógicamente, vivir la vida desde esta perspectiva de la comunión del cuerpo místico te lleva a sufrir. ¿Cómo no vas a sufrir, oye?
pero también al mismo tiempo, como es obvio que es el Señor el que lleva esta historia adelante y se está abriendo camino de maneras que superan nuestra capacidad pues es que vives con confianza y Dios te da muchas sorpresas gratas y de vez en cuando te lo muestra y te dice, mira cómo hago nuevas todas las cosas. Y te quedas sorprendido, ¿no? Entonces sufres y gozas al mismo tiempo, porque te das cuenta que tus sufrimientos, todos ellos están integrados en un plan, en un designio de Dios, y que Dios no va a permitir que se desperdicie nada. Repito, nada en nuestra vida. Esto es como el cerdo, que dicen que se aprovecha todo el cerdo, pues esto es lo mismo. En esta vida también nos acontece así, todo se aprovecha, ¿no? Todo resulta para bien en aquellos que confían en Dios, todo resulta para bien en aquellos que saben que el designio de su vida está perfectamente integrado en la obra salvadora del mundo. Y todo es reparador, ¿no? Todo lo que acontece en nuestra vida es reparador vivido en esta clave. Bueno, pues se me ha ocurrido que una manera muy buena, ¿no?, pues de terminar quizás estas palabras es leyendo el texto de la consagración que el domingo se utilizará en el Cerro de los Ángeles para la renovación de la consagración en el centenario. Leo ese texto y de esta manera nos preparamos, ¿no?, para la renovación de esa consagración. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, sacerdote eterno y Rey del universo, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, al cumplirse el centenario de la consagración de España a tu sagrado corazón, los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar donde se levanta este trono de tus bondades, para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, el cual, traspasado por nosotros, es fuente de nuestra alegría y manantial del que brota la vida eterna. Reunidos en tu nombre, que está por encima de cualquier otro nombre, renovamos la consagración que fue hecha aquí hace 100 años a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al renovar la consagración de España, los fieles católicos expresamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia, impulsando en comunión con toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio. Cuando la Iglesia nos llama por voz del sucesor de Pedro a impulsar una nueva evangelización, concédenos salir valerosos al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos, para llevar a todos el bálsamo de la misericordia que brota de tu corazón traspasado. Que a todos anunciemos con mansedumbre y humildad, sus heridas nos han curado. Venga, pues, a nosotros vuestro santísimo reino, que es reino de justicia y de amor. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones. Concédenos permanecer siempre junto a María, Madre tuya y Madre nuestra, como en la víspera de Pentecostés, para que el Espíritu Santo produzca un profundo rejuvenecimiento de la fe en España, que nuestro pueblo, tierra de María, sepa recibir y custodiar los frutos santos de su herencia católica, para que pueda hacerlos crecer afrontando con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro. Líbranos del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón, que al consagraros nuestra vida, merezcamos recibir como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de vuestro corazón admirable. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, sed la salvación.